11:42 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. El próximo domingo será 1 de mayo, Día de los Trabajadores. La consigna este año será por la unidad de quienes movemos la rueda. Para hablar un poco sobre este tema, estamos comunicados con Enrique Méndez, responsable de la Secretaría de Organización y miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Méndez, buen día, ¿cómo le va? Tiene muteado el micrófono, Méndez, a ver si puede desmutearlo, a ver. Perdón, ahora sí. Ahí Buenos sí, días, un perfecto, perfecto. saludo para todas y todos por ahí. Muchas Perdón. gracias, bienvenido a nuestro programa, un gusto que esté con nosotros. Este año el PIT-CNT, como ya lo ha manifestado públicamente la Central Sindical, pone el énfasis en los salarios, en la reforma de la seguridad social, contra el hambre y la carestía. Básicamente por allí pasan los reclamos básicos del PIT-CNT para este 1 de mayo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Nosotros lo venimos planteando desde ese punto de vista e incluso, como lo decimos ahí, por la unidad de los que movemos la rueda, de los que mueven la rueda. A eso nos referimos y no nos referimos pura y exclusivamente al trabajador y la trabajadora asalariada. Nos hablamos de los trabajadores y trabajadoras asalariados que sin duda sí se levantan desde muy temprano y a lo largo de las diferentes jornadas, en diferentes turnos, mueven las máquinas en cada uno de los diferentes centros de trabajo, como así también de aquellos que madrugan para colocar su puesto de la feria en las diferentes localidades, aquel comerciante, emprendedor unipersonal, en cierta forma, que no administra su empresa, sino que lo que lleva adelante es atender su lugar de trabajo desde la mañana hasta la noche, aquellos y aquellas pequeños y medianos productores que madrugan para atender la chacra, atender su lugar de trabajo a nivel rural. Bueno, entendemos que ahí verdaderamente se encuentran los que mueven la rueda del país y que lejos de trancar una rueda son los que dinamizan verdaderamente el país junto a todo el resto de nuestras empresas públicas. Y en ese entendido es que nosotros decimos por esa unidad y por las necesidades que esos sectores verdaderamente tienen, porque han sido muy afectados en el último proceso, donde la caída del salario real, pero así también de las jubilaciones, las pensiones, porque cuando cae el salario real, cuando no se ajustan los salarios en el momento de calcular el índice medio de salario público y privado, ¿no? Frente a esa caída del 4,4 que se encuentra del poder de compra de los salarios en estos últimos años, termina impactando negativamente también en el momento de calcular el ajuste para las jubilaciones y las pensiones. Y que los trabajadores y las trabajadoras y que los jubilados y pensionistas tengan menor ingreso, menor poder de compra, impacta negativamente a los sectores del mercado interno, ellos que mencionábamos recién, que sin duda es donde nosotros gastamos nuestro salario, nuestras jubilaciones, las pensiones, y que claramente termina impactando negativamente en los ingresos de las uruguayas y los uruguayos que viven expresamente del mercado interno, que también así ven cómo se los impacta en este sentido. Por eso, este 1 de mayo van a ver decenas y decenas de expresiones del 1 de mayo en los diferentes departamentos de nuestro país y donde estamos invitando a las uruguayas y a los uruguayos a ser parte de esta gran movilizaciones que se van a llevar en los diferentes puntos, donde tenemos una gran actividad a nivel central, como también se desarrollará en cada territorio, y ustedes ahí en Maldonado también tendrán, a través de nuestras compañeras y compañeros del plenario intersindical de Maldonado, una gran actividad. Sin Méndez, duda... le quería preguntar, porque Sí. el eslogan de este 1 de mayo de la Central de Trabajadores es por la unidad de quienes movemos la rueda. Usted señalaba recién todos los trabajadores que van a las fábricas, que se levantan temprano, que recorren grandes distancias, todo el sacrificio que hacen tantos trabajadores y trabajadoras para llegar a su puesto laboral. En esta consigna, que además habla de unidad, ¿no están tenidos en cuenta los denominados malla oro por el gobierno? Es decir, aquellos empresarios que en definitiva fueron los que mantuvieron sus empresas abiertas, hicieron el esfuerzo, pongámosle, de mantener sus empresas abiertas para que los trabajadores puedan ir a realizar su tarea. ¿No están comprendidos también en esta consigna? Bueno, ahí lo explico y claramente. Nosotros, como lo dije recién,
En la consigna no solo hablamos del asalariado, sino que también así nosotros mencionamos aquellos pequeños emprendedores, aquellos emprendedores No, me refiero a los por cuenta, grandes. Los Maya cuentapropistas, por Oro no decir. son los pequeños emprendedores. Sin duda que no están comprendidos en esta plataforma que nosotros colocamos, los que han dado a llamar como los Maya Oro. ¿Por qué no están comprendidos? Porque han sido los verdaderos beneficiados de las políticas que se han llevado adelante. Estamos hablando que comparado con las políticas, con el escenario existente pre-pandemia, aún existen 66.000 nuevos pobres que no se ha revertido en el país. Y no estamos hablando con las cifras de la pandemia, sino estamos hablando con las cifras pre-pandemia. Estamos hablando de que mientras cayó los ingresos, el poder de compra del salario en un 4,4 en ese periodo que tuvimos de la pandemia, mientras cayó el poder de compra de las jubilaciones en un 3,9, a su misma vez también, en ese mismo momento se encontraron en gran crecimiento a través de las políticas definidas a nivel económico desde el Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, un gran crecimiento en las cuentas bancarias de los sectores más privilegiados de nuestro país, donde se llegó a depósitos récord en las cifras de nuestro país, en esas cuentas bancarias superiores a los $100.000. En ese entendido, o sea, que registran de $100.000 hacia arriba. En ese entendido, comprendemos que las políticas que se están tomando están ensanchando cada vez más la brecha entre los sectores que menos tienen y los sectores que más tienen, y que han tenido, incluso muchos de ellos, a pesar de la propia situación de pandemia, durante la pandemia, un muy buen pasar. Y ahí hablemos, por ejemplo, de los sectores agroexportadores que han tenido un muy buen crecimiento incluso en el proceso de sus exportaciones a lo largo de la propia pandemia, donde algunos incluso llegaron a cifras récord también en esa misma línea. Bueno, en ese entendido, ¿qué mencionamos nosotros? Bueno, es fundamental hoy levantar una plataforma que defienda el trabajo, que defienda el salario, que defienda las verdaderas necesidades para esos 66.000 nuevos pobres y los que ya estaban sin encontrar solución a sus necesidades. Es necesario que exista una plataforma que defienda el salario real de las trabajadoras y los trabajadores, que hoy sigue en plena caída, sin importar incluso en qué sector se encuentren y en qué realidad tiene ese sector. ¿Por qué? Porque en esos sectores que tuvieron crecimiento a pesar de la propia pandemia, con relación al año 2019, donde no estaba el COVID-19 dentro del Uruguay, sin duda ni siquiera se comprometieron a cumplir con la teoría, que yo no la defiendo, lo digo así, yo no la defiendo, pero sin duda esa teoría del famoso derrame ni siquiera la cumplieron para con los salarios, ni siquiera a esa altura. En ese entendido, bueno, creo que queda elocuente y demostrado del por qué nosotros en nuestra plataforma defendemos a las grandes mayorías más vulneradas de nuestro país, ¿no? Méndez, el otro día la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, dijo aquí que esperaban, consultada sobre qué esperaba el gobierno del acto de este 1 de mayo. Dijo, un 1 de mayo donde los reclamos tengan en cuenta la situación mundial, las condiciones en las que este gobierno recibió el país y las consecuencias de una pandemia. ¿Qué dice usted? ¿Reconocen esta situación? Bueno, a ver, nosotros lo decimos en estos términos y creo que esta pregunta incluso tiene mucho que ver con lo que recién hablábamos. Nadie desconoce la realidad de que haya estado la pandemia. Nadie desconoce las realidades y diferentes dificultades que puedan llevar y generarse vinculado a situaciones económicas o a cuestiones generales de grandes dificultades que puedan existir en el mundo. Ahora, si nosotros comparamos que las exportaciones dentro del país se encontraron en un crecimiento entre un 30 y un 40% de los sectores agroexportadores, si nosotros analizamos claramente, donde identificamos que en ese mismo periodo, a pesar de la propia pandemia, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, los depósitos bancarios, o sea, el crecimiento de las ganancias fue brutal.
a pesar de ese mismo momento, mientras no se retrotrae el mercado laboral y la situación de la pobreza a los parámetros previos, a pesar de que el crecimiento del PBI viene en este periodo nuevamente mostrando amplios crecimientos, pero no se condice con la realidad de los propios salarios, con la realidad de las jubilaciones y de las pensiones, con los ingresos de los sectores más vulnerados de nuestro país. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, lamentablemente entendemos que las definiciones que se vienen tomando, bueno, atienden muy poco a las verdaderas realidades y necesidades que tienen los sectores más vulnerados, los sectores más de abajo. ¿A qué nos referimos con esto? El otro día incluso hubieron anuncios del propio Poder Ejecutivo y del propio Ministerio de Trabajo que nosotros los catalogamos como totalmente insuficientes. Cuando, yo digo, cuando analizamos determinadas jubilaciones y se les plantea a las propias jubilaciones un 3%, yo digo, para que lo estén cobrando entre julio y agosto, analicemos cuánto en las economías familiares, qué le significa a esa jubilación sumergida, ese 3%, 750 gramos de carne picada, no, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? Para cobrarlo en julio o en agosto. Por ponerlo en términos claros, en negro sobre blanco, en términos que diga, bueno, miremos en los términos económicos claramente cuánto significa para el bolsillo del vecino y la vecina. En ese entendido, ¿nosotros qué decimos? Bueno, acá se ha limitado la inversión pública, se ha tomado definiciones que han llevado a la caída del salario real. Estamos hablando que a nivel de los públicos hubo una caída que está en el entorno del 6% y que los trabajadores de la órbita privada en un momento tuvimos entre un 4 y un 5% y hoy todavía no hay garantías y que aquellos sectores que fueron más complejos van a llegar a una caída acumulada de casi un 10% en sus salarios, los sectores que estuvieron más complejos. Ahora, existen así también un montón de ganancias que, a pesar de la propia pandemia, las políticas fueron claras hacia un solo lado, ¿no? Hacia ese sector de los propios mayaoros. En ese entendido va a haber un 1 de mayo que va a plantear la defensa de los puestos de trabajo, que si bien nosotros lo decimos, nos generan grandes incertidumbres, cómo se va a lograr revertir este escenario que tenemos por delante. Primero, de esa profundización que hubo en la pobreza a lo largo de la pandemia y donde hoy, como lo dije hace un momento, 66.000 nuevos pobres están dentro del Uruguay y de ellos un 30% son niñas y niños, donde en ese escenario también nos encontramos con una realidad de que hay 15.000 nuevos puestos de trabajo, pero que son puestos de trabajo precarios, con un muy bajo, si bien fue una salida necesaria y que nosotros la saludamos cuando se dio, pero bueno, ahora es necesario que esos puestos de trabajo no sean precarios y que sean constantes. Cuando nosotros analizamos y miramos que también hoy se continúa con una determinada cantidad muy importante de puestos de trabajo vinculados a lo que tiene que ver con el ferrocarril y UPM, que también a su vez tiene fecha de finalización y que son puestos de trabajo que hoy vienen muy bien a nuestro país, pero que son necesarios buscar alternativas para que se sostengan. Para esto, y junto a lo que nosotros decimos, la plataforma de defender nuestra seguridad social en una reforma donde ninguna propuesta cae de qué cuestiones van a beneficiar y van a sostener una seguridad social pública más benefactora para los que más la necesitan, porque es lo que genera nuestra seguridad social. Para eso tenemos una seguridad social pública. En ningún momento cae una idea de esas características. ¿Cómo van a aportar los sectores empresariales que han tenido en el marco de la revolución tecnológico-automatizadora, de la industria 4.0, de aquellas automatizaciones que han desplegado y despojado puestos de trabajo? Basta con pasar en algunos, por ejemplo, lugares como las cajas del supermercado o ir al pasar en un peaje, por ejemplo, que generan mayores tasas de ganancia para los sectores empresariales, para los sectores empleadores. ¿Cómo van a aportar y cuánto más van a aportar para beneficiar y financiar la seguridad social pública, que es para todas y todos, que todos hacemos uso de ella? Méndez. Ahí es donde nosotros decimos que hay que poner principal hincapié. En este entendido,
en este entendido, es que nosotros vamos a este 1 de mayo con esa plataforma y con esa consigna que tú recientemente muy bien mencionabas. Y en este entendido quisiéramos poder también así explicar un poco las características que va a tener tanto en Montevideo como en este caso Maldonado, para que lo puedan tener presente ustedes. Le quería preguntar, el Frente Amplio le presentó al gobierno una serie de propuestas económicas, por ejemplo, el eliminar el IVA a 19 productos de la canasta básica, mantener el precio de los combustibles hasta fin de año. Bueno, el gobierno recibió el sobre que le llevó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el gobierno dice, bueno, esperamos que en este sobre, cuando lo abramos para hablar las propuestas, especifiquen cómo se financian, de dónde sale el dinero. ¿Qué propuesta económica hay como para poder lograr eso que ustedes piden? Que obviamente es lo que la clase trabajadora necesita para tratar de paliar un poco esta carestía de alimentos, esta inflación, pero el tema es de dónde sale la plata. Perdón, estoy con el celular, no sé si se escucha ahí bien. Está bien, sí, perfecto, perfecto. Escuché bien la pregunta, Bien. pero justo entró una llamada y la acabo de cortar. Sí. ¿Sí? Suele suceder. A ver, primero, suele suceder cuando estamos en estas cuestiones del Zoom. Sí, señor. Primero, tú muy bien lo enumerabas, propuestas que el Frente Amplio le llevó al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, las propuestas de cómo implementar lo que el Frente Amplio le propone al Poder Ejecutivo son respuestas que debe dar el Frente Amplio al Poder Ejecutivo, no así en este caso, en lo personal, nosotros como PIT-CNT. Lo digo porque es una cuestión inicial para remarcar. Permítame un paréntesis, Méndez, pero acá estamos hablando de una cosa muy ligada, ¿no? El PIT-CNT con el Frente Amplio, Fernando Pereira, hasta hace 3 días era el presidente de la Central Obrera, o sea que no es una cuestión disociada perfectamente el PIT-CNT como... No estoy... Sí. Yo no estoy disociando cuestiones que me parezcan positivas o negativas. Estoy diciendo bien en claro que sin duda las medidas que presenta el Frente Amplio corresponde que el Frente Amplio sea quien las explique, de qué forma se aplican y de qué forma se dejan de aplicar. Nosotros, sin duda, que como PIT-CNT lo hemos dicho, porque nunca dijimos, ni las que presentó el Frente Amplio en este caso, e incluso cuando fueron presentadas a través del Poder Ejecutivo, en ningún momento nosotros dijimos que políticas que iban hacia disminuir el impacto negativo que tiene en las economías familiares o mejorar las cuestiones salariales de un trabajador, una trabajadora, un jubilado, un pensionista. En ningún momento nosotros dijimos que rechazábamos determinadas propuestas. En algún momento pudimos haber dicho, como lo dijimos recientemente, que nos parezcan de carácter insuficiente. Como cuando nosotros hicimos el propio planteo junto a la Intersocial y salimos a plantear expresamente la necesidad de un ingreso mínimo básico durante la pandemia para aquellos sectores que se encontraban en mayores dificultades. Entonces, pero me parece bien claro poder remarcarlo, ¿no? Hay cuestiones que acá para nosotros son fundamentales. Lo que plantea el Frente Amplio como un planteo expreso con determinadas definiciones, sin duda será el equipo económico del Frente Amplio, técnicos que ellos tienen, los que den ese tipo de planteos. Cuando el planteo los coloca el PIT-CNT, es el PIT-CNT el que explica claramente cuáles son nuestros planteos de lo que nosotros desarrollamos. Eso me parece que es una cuestión fundamental. Ahora, entendemos, sí, una cuestión central, que para nosotros, que pueda caer, como fue promesa electoral, fue promesa electoral no aumentar impuestos, y que acá se pueda atender las cuestiones de que los impuestos se puedan disminuir para atender las verdaderas dificultades de la carestía que tiene el pueblo, nos parece una cuestión muy importante. E incluso cuando se puede hablar de que los combustibles no puedan seguir aumentando, porque así lo decíamos a lo que fue el proceso del referéndum en el cual estuvimos ahí. Ese proceso de aumento, de 7 aumentos constantes que tuvo en los combustibles, nos parecieron cuestiones muy preocupantes que aumentaron también la carestía dentro del país, aumentaron la inflación, aumentaron las dificultades que tiene el uruguayo y el uruguaya en el momento de ir a la góndola del supermercado, del almacén, e identificar el producto y el precio que tenía de antemano y el que tiene ahora.
En ese entendido nos parece que son cuestiones muy importantes. Ahora, no son con disminución de inversiones en el marco o con limitaciones en las inversiones a nivel de las empresas públicas. No se puede llevar adelante sin pensar en cómo acá se puede generar cómo se puede generar puestos de calidad en el marco de la dinamización del mercado interno, donde lejos está la definición de que la caída del salario real, del ajuste por debajo de la inflación de una jubilación, o que se invierta o se congele algún tipo de inversión en las empresas públicas, pueda llevar a generar un mejor escenario en estos planteos que se generan. ¿Por qué? Y porque nosotros lo entendemos así, que se pueda tomar determinado beneficio vinculado a la disminución de impuestos, no quiere decir eso que a lo que va a poder recaudar el propio Poder Ejecutivo. Bueno, estamos teniendo como lo decía recién, le están entrando llamadas. De la dinamización. Perdón, sí, ¿se cortó? Sí. Sí, se interrumpió un par de veces, pero eso es porque, sí, claro, perdón. Estamos usando su celular y le están entrando llamadas. No tiene que disculparse, Méndez, es algo que ocurre habitualmente ya. En estos 2 años nos hemos dado cuenta que forma parte del trabajo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Yo le quiero agradecer enormemente por habernos dedicado estos minutos para hablar con nuestros televidentes. Sí, sin duda, y si me dan solamente medio minuto, poder decirles que el próximo 1 de mayo, ahí en Maldonado, en Joaquín de Viana y Florida, donde se encuentra la trenza del PIT-CNT, estará viendo a las 10:30 horas un acto que llevarán nuestras compañeras y compañeros del PIT-CNT del departamento de Maldonado, que se estará haciendo junto a todo el bloque social, todos aquellas y aquellos sectores, y como invitamos acá a ser parte de esta gran conmemoración del 1 de mayo, donde habrá folclore, rock, murga, donde habrá también así entretenimiento para niños y la oratoria de nuestra compañera Abigail Puig del Secretariado Ejecutivo, junto a lo que es actividades con las cooperativas de vivienda y la oratoria de los sindicatos que también estarán presentes. A la misma vez que tendremos en la ciudad de Montevideo lo que es a partir de las 9, 3 caravanas que irán hacia la Plaza 1 de Mayo y que luego habrá una caminata donde movilizaremos por Avenida del Libertador y ahí junto a Valparaíso estaremos desarrollando también lo que es un acto central donde la Asociación de Funcionarios del SODRE estará haciendo una expresión cultural junto a otros espectáculos artísticos y hablarán nuestras compañeras Fernanda Aguirre, nuestra secretaria general Elvia Pereira y nuestro compañero presidente Marcelo Audala. Méndez, muchísimas gracias. Le mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias para ustedes y si bien no es con intencionalidad, las disculpas del caso de cuando ingresaban la llamada. Para nada, no tiene nada que disculparse. Muchísimas gracias por atendernos. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, es algo que nos ha pasado, ustedes lo saben, cantidad de veces, pues además es así, si estás utilizando el teléfono para un Zoom y te entra una llamada, va a haber una interferencia. Tenemos que hacerla, no, vamos con el móvil. Laura, adelante. Gracias, Marcelo. Estoy en compañía con Silvia Cayorda, que es presidente del Rotary Club de Punta del Este. Un gusto que nos estés acompañando en las mañanas del 11, en la mañana del 11. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos estado en otras oportunidades, así que le agradecemos al programa que nos dé una nueva oportunidad post pandemia, porque creo que ya estamos casi que saliendo, no digo saliendo del todo, pero sí saliendo, y bueno, y poder comunicarles a la población de Maldonado y de todos aquellos que ven este exitoso programa, que Rotary Club Punta del Este el 30 de abril cumple 55 años. Ese es el principal motivo de esta entrevista. Y muchísimas gracias. No son pocos. ¿Hay festejo? El domingo 1 de mayo justamente viene uno de los clubes con los que estamos hermanados, que es el Rotary Club de Nuevo Hamburgo, y vamos a hacer un asado familiar prácticamente en Casa Rotaria, en el quincho que está detrás de la casa, y bueno, y ahí vamos a festejar
entre amigos, algo muy sencillo pero con mucha alegría y con mucha buena onda para estar contentos y acompañarnos como siempre. Los rotarios queremos crecer, queremos demostrar que todo se puede, que no nos achicamos ante las adversidades que nos presenta la vida. Y bueno, y un poco contarles que una de las tareas principales que hemos realizado durante estos años es colaborar con la población en el tema de donación de alimentos, porque es lo que más ha surgido. La última donación que hicimos fue la que mejor dicho, no es la que hicimos, la vamos a realizar, pero ya me llamaron ayer por teléfono que ya está adjudicada la donación de alimentos del Rally 19 Capitales, que nos donan un montón de cosas que hay que ir a retirar a un supermercado de acá del departamento. Y lo otro es que el Marco de la Paz, que creo que todos conocen, que está en la Avenida Italia y Parada 4, se va a hacer uno en la ciudad de Rivera y también se va a hacer otro en Valparaíso, en Chile, y cuenta con el apoyo de nuestro club, de Rotary Club Punta del Este, que somos los que... ¿cómo te voy a decir? No los que lo hicimos, porque se hizo junto con la Cámara Empresarial y la Asociación Comercial de San Pablo. Entre los tres se hizo el de acá, pero tienen que tener la autorización nuestra o la anuencia nuestra para que se puedan hacer otros marcos de la paz en otros lugares. Así que estamos orgullosos. En estos 2 años de pandemia también han hecho muchas campañas para la gente que ha precisado, la gente más vulnerable, en abrigo, comida, sí. A los niños, personas adultas. Bueno, sí, nosotros como rotarios lo hemos hecho, y además nosotros tenemos Interac en nuestro club, que es la etapa que va de los chicos de 11 a 18 años, trabajan muchísimo, tienen una rotaria que está a cargo de ese grupo, que es muy trabajadora y los impulsa mucho para hacer cosas, que ellos van a distintos lugares y bueno, llevan ropa, llevan comida, ellos mismos hacen tortas, hacen un montón de cosas y siempre están a la orden de aquel que más necesita. Y se precisan socios, porque un socio trae a otro socio. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo nos podemos comunicar? Bueno, los requisitos son, se pueden poner en contacto conmigo, con cualquier socio de Rotary Club Punta del Este en este caso. Los requisitos es ser una persona de la sociedad de acá del departamento, que reúna buenas condiciones, o sea, y que tenga el espíritu y la voluntad de servicio. Eso es fundamental. O sea, en estos 55 años que van a festejar de Rotary, a mí como me encanta la historia, mi madre es profesora de historia, se inició en 1905 en Chicago. Exactamente, con o Paul sea, un Harris. siglo, Sí. Más de un siglo. Sí, sí, más de 100 años cumplimos. Qué bárbaro. Y bueno, Paul Harris fue su fundador. Empezó con una reunión de 5 hombres, una cosa así, que se reunieron y de ahí nació Rotary. Y hasta aquí llegaron. Y hasta acá llegamos y hay más de 1.200.000, 1.300.000 socios en el mundo. Ahora nuestra próxima presidenta va a ser mujer. O sea que es todo un honor. Eligió como lema del año Imagine, con la canción de John Lennon. Este año tenemos que te Precioso, muestro. sí. Te lo muestro a la si se ve. cámara para que lo vea. Que es servir para cambiar vidas. El eslogan es fundamental. El lema del 2021-2022. El próximo va a ser Imagine. Y tú es la segunda vez que sos presidente. Sí, yo fui presidente del periodo 2017-2018 y ahora el 30 de junio culminó mi presidencia y el próximo presidente va a ser Conor Rossi, otro socio, que tiene mucho empuje, mucha fuerza y muchos años de rotario, así que va a ser excelente. La fiesta. Festejar los 55 años después de 2 años sin poder tener ningún festejo. Es toda una alegría poder volver a juntarnos, volver a vernos con esta gente, estos hermanos con los que estamos
nos podemos reunir y bueno, hace mucho tiempo que no podemos hacer reuniones de este tipo. Y el abrazo ahora que es fundamental. Siempre, favor. siempre cuidando. Cuidándonos, por supuesto. Silvia, un gusto. Muchísimas gracias y bueno, espero que la gente aquella que quiera se pueda arrimar a la Casa Rotaria, que está en Roosevelt y Parada 10. Nosotros tenemos las reuniones quincenales los martes a las 20:30 y si no, a través de la producción de este programa pueden conseguir mi teléfono y me llaman y... Perfecto. Y por las redes te espero sociales como también. socia. Bueno, ¿quién te dice? Muchas gracias. Esto del temporal, no sé por qué empezaron ahora, no sé, el tiempo cambia. Así que bueno, amigos, nosotros nos despedimos. Hasta mañana, que tengan una buena jornada, que no venga ninguna lluvia, que se quede el tiempo quietito, que anoche nos movió bastante. Sí, está lindo así. Gracias Marcelo, gracias a los dos Marcelos, a la producción. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias también a Marcelo Biurron en la cámara. Bueno, el saludo para Silvia Cayorda y todos los rotarios. Siempre tan hospitalarios en su misión en sí, pero además con los medios, ¿no? Nos han invitado varias veces a esas reuniones que tienen quincenales, realmente muy interesantes. Y bueno, ahora se están preparando para este nuevo aniversario. 12 del mediodía con 13 minutos, pausa y volvemos.